Dile, Tom. Sí, vale. Yo ya estoy Y grabando. bien por el momento. Listo. Entonces, ya en mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Vale. De lo que vimos el viernes de los inputs, olvidé, pues con la carrera en la que estamos, dos elementos muy importantes de los formularios. El primero es el select. Sí, el select básicamente es un menú con opciones que justamente, si mal no estoy, fue Juliana el que le tocó hacer el formulario y había una opción que como seleccionar como que por qué nos estás contactando. Entonces el select se maneja de esta manera, miren. Es un select y tiene las opciones que se van a desplegar al momento que el usuario haga clic. Y básicamente es este resultado. ¿Sí? Es muy útil también para el momento de hacer un formulario. Entonces miremos cómo funciona esto acá en código. Vámonos entonces a HTML, examples, form. Sí, entonces miramos aquí, el select entonces es una etiqueta select. Voy a acercar eso un poquito. Select. También puede tener un name, un ID, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pongámosle skills. Y dentro del select tenemos un option. ¿Sí? Option, aquí puede ser HTML. Y en el value, recuerden, siempre muy importante poner lo que el usuario está seleccionando. JavaScript. Y la otra opción puede ser CSS. Otro atributo importante y útil, como lo muestran aquí, es el selected. Con ese selected vamos a hacer que una opción esté seleccionada desde que se inicia la página. Entonces, miremos, va a dar el selected a este CSS. Y vamos a ver cómo ya está seleccionado. ¿Sí? Normalmente se deja una opción aquí vacía, que es como what is your... Y esta se le deja como, vamos a ver. Por aquí lo tengo seleccionado. Selectamos este selected. Y entonces, ¿cuál es tu skill? Y aquí ya el usuario selecciona. Por aquí va a haber una opción, le damos las especificaciones. Aquí está, disable. Se le pondría el disable para que esa opción el usuario no la pueda seleccionar. Esto para acá y acá. Creo que no hay. Bueno. Sí, entonces ponemos el disable y miren que ya esa opción no es seleccionable por el usuario. También puede ser muy interesante como para hacer de pronto filtros o algo, o condiciones dependiendo de lo que el usuario esté seleccionando. Entonces, este disable pues puede ser importante e interesante usarlo de pronto en algún futuro, tenerlo ahí presente. El siguiente es el text area. El text area es un input de texto, pero permite escribir mucho, ¿sí? Entonces, básicamente, porque es el ejemplo, entonces miren que es un input. Normalmente como deja un comentario aquí, entonces normalmente ese sería el input que nos interesaría. Porque el otro, el input texto es muy corto, es solamente una línea. Entonces el usuario no podría ver qué tanto está escribiendo si su contenido tiene más de un párrafo. Normalmente el text area nos serviría para esto. Text area de 1000. Y normalmente por código, por estas mismas líneas, queríamos decirle el tamaño y el ancho, pero pues esto por 6 que también lo podemos hacer. Entonces aquí podemos poner un loading. Y miren que aquí ya quedaría.
¿sí? Lo bueno de eso de este textile es que también se puede hacer un resize del tamaño, pero pues por CSS también esto lo podemos modificar este comportamiento sin ningún problema. Y finalmente, creo que con eso cerramos las etiquetas de HTML y este es muy útil también, es el iframe. ¿Qué hace el iframe? El iframe nos permite meter entre nuestra página web otra página web. ¿Sí? Entonces yo puedo copiar aquí la URL de un sitio web. Vamos, por ejemplo, esto. Vamos al sitio de GitHub. Y si lo pongo acá, bueno, aquí este Refuse Connect to Connect es porque hay sitios que por seguridad no permiten que sus páginas estén incrustadas en otras. Entonces tenemos que buscar una que sí nos permita hacer esto. Vamos a ver si la página dice si nos... Miren, ¿sí ven? Entonces yo fácilmente puedo copiar una página y mediante un iframe pegarla en mi sitio web. De pronto yo quiero pegar un cierto contenido en una página web y mostrarlo solamente en mi página, pues lo puedo hacer con un iframe. Básicamente lo que estoy haciendo aquí, si nos fijamos en el código, recuerden que spec, miren, yo tengo aquí el inspect, vamos a ver acá esto. Miren, aquí empieza el iframe, que está en nuestra página web, y ya dentro del iframe ya va a estar toda la información que tiene la página de ICC. Sí, miren, aquí ya estamos en el HTML de ellos, las imágenes de ellos, y todo funciona perfecto. Para eso sería muy útil utilizar un iframe, por ejemplo. Todo entendible hasta el momento. Miren que, ojo, que cada vez que yo estoy poniendo un elemento acá, se me está poniendo así en horizontal. ¿Qué significa esto? Que son etiquetas Lo que, ¿sí o no? En línea, ¿no? en línea. Ah, fallé, profe, perdón. No pasa nada, en línea. Ya saben, cuando estén así uno tras de otro, en línea. Y en bloque es cuando ocupan el 100%. Listo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, muchachos? Creo que estamos cerca de coronar lo que es HTML. Entonces, vamos a ver, ya lo hemos visto por los laditos, pero vamos a verlo ya full, que son las clases y los IDs. ¿Sí? ¿Alguien sabe de pronto ha visto o ha utilizado las clases en los elementos? ¿Saben qué son? Yo el semestre pasado los utilicé un poco y era como cuando, por ejemplo, bueno, así yo lo utilicé, no sé si estaba bien utilizado, ya me corregirás. Y era, por ejemplo, cuando tenía muchos botones e iban a cumplir como unas mismas funciones, o sea, como un mismo estilo. Entonces, en vez de nombrar un ID para cada botón, nombraba una clase y así era más fácil como llamarlos a la hora de hacer el CSS. Pero no sé si era así que se utilizaba. Así fue como hice que todos tuvieran con el mismo estilo y no tener que nombrarlo cada uno. Y pues el ID también pues se le pone como para poder ya en el código hacerlo, pero no sé si está bien utilizado. Sí, muy bien. Utilizamos clases o IDs para asociar un estilo, ya sea estilo CSS o una funcionalidad JavaScript, a un elemento específico. Entonces, como bien dice, un ejemplo puede ser, hey, yo quiero que todos los botones de mi página web tengan un botón amarillo, un color amarillo, perdón. Entonces, yo voy a los botones y les pongo la clase yellow. Y ya en CSS les añado el color. Entonces, así voy a tener de una manera fácil de editar todos los elementos de mi sitio web. ¿Sí? Entonces, miremos la diferencia entre ambos. ¿Sí? Tenemos las clases y las clases las utilizamos para, bueno, como bien dice y suena redundante, atributo utilizado para especificar una clase a un elemento HTML. ¿Sí? Importante que varios elementos pueden tener la misma clase. ¿Sí? Lo que acabamos de hablar, que un botón, podemos tener muchos botones y esos botones pueden tener el mismo nombre de clase. Y nos va a servir mucho para reutilizar estilos. El código va a ser mucho más legible y mantenible. Por lo mismo, porque si yo tengo todos los botones ya con una clase, pues yo ya por CSS puedo ir y decir, ya no quiero que los botones sean amarillos, sino que sean azules. Entonces, eso por CSS lo puedo hacer fácilmente. Y para hacer ese cambio en CSS,
o en JavaScript sería fácilmente con un punto. ¿Sí? Si mi producto tiene la clase product, yo puedo acceder por CSS utilizando el punto product. Ya ahí estaría accediendo a esa clase. ¿Sí? Y luego tenemos los IDs. ¿Qué pasa con los IDs? Que es solamente para un atributo. ¿Sí? Es único para un elemento. Yo podría tener los productos o los botones, y si yo quiero especificarlo con un ID, pues entonces solamente ese botón podría tener ese ID, como lo podemos ver en este ejemplo acá. Por ejemplo, tengo mi div o mi producto, y después de la clase tengo un ID, que es bestseller. Y ya en CSS yo puedo decir, hey, que quiero que la clase o el elemento que tenga producto y que también tenga, perdón, que tenga la clase producto y que también tenga el ID bestseller, no sea amarillo, sino que sea rojo. ¿Sí? Ese tipo de condicionales y de filtros los puedo hacer fácilmente utilizando las clases y los IDs. ¿Sí? Entonces, es un atributo utilizado para especificar un ID único a un elemento HTML. No se debe tener más de un elemento con el mismo ID, porque al momento de hacer referencia en CSS, el CSS solamente me va a coger uno. Aún así, él vea dos, él va a coger el primero que vea. ¿Sí? Entonces, si necesitamos modificar varios elementos, utilizaríamos más vale una clase y no un ID. Si es solamente para un elemento, ahí sí utilizaríamos el ID. Y a diferencia de las clases, en CSS accedemos con el símbolo del hashtag, ¿sí? Seguido del nombre del ID. En este caso, si nuestro ID es bestseller, pues accederíamos con numeral bestseller. ¿Se entiende esto hasta el momento? ¿Clarísimo? ¿Hay alguna duda de cómo se utilizan las clases y los IDs? ¿Vamos a verlo en el código, profe? Vamos allá. Vamos allá entonces. Listo, entonces vámonos, creemos un file y se va a llamar clases IDs.html. Listo, entonces miremos cómo funciona esto. Tenemos aquí nuestras. Entonces ya sabemos, tenemos acá HTML 2.5, nos da nuestro formato, nuestra estructura principal, y aquí clases. Listo, entonces digamos que tenemos varios, a ver, vamos acá un section. Sí, nuestra section va a tener un figure, aquí yo tengo una imagen, aquí tengo un quick caption, sí, la estructura principal como de noticias, y aquí voy a tener ya mi main, aquí tengo mi login. ¿Sí? Y ahorita podemos ir añadiéndole ya clases a esto. Entonces, por ejemplo, yo ya puedo decir, después de la etiqueta, el section, yo puedo decir aquí, espacio, class, news, porque esta es la sección de noticias. ¿Sí? Luego el figure va a poder tener una clase que puede llamar como new image. No, vamos a complicar con esto, vamos a ponerle image, por ejemplo. Y el main puede tener otra clase. Creo que lo más difícil de esto es saber elegir qué nombre le voy a poner a mis clases. ¿Sí? Porque muchas veces uno, bueno, dice, madre, ¿qué nombre le pongo a esta clase para que sea entendible? Lo principal es que la clase debe estar relacionada con lo que está haciendo el código en ese momento. Así como elegimos las etiquetas más acordes, también debemos tratar de elegir las clases que más adapten para que cuando otro programador mire el código diga, ah, mira, este man tiene buena, sabe elegir bien las clases, sabe para qué elegirlas y cuándo elegirlas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este main, este puede ser content. Entonces, miren, ya seleccionamos tres clases. Entonces, yo ahorita en CSS no seleccionaría estas etiquetas porque definitivamente estas etiquetas pueden haber muchas más en el código y estaría afectando también el comportamiento de todas esas etiquetas. Entonces, más vale yo simplemente voy a acceder a la clase news, que ya estaría logrando yo el objetivo, que simplemente se va seleccionando
este contenido de acá. ¿Sí? Por el momento solamente quiero que entendamos que los elementos pueden tener clases y ID para que ya cuando dominemos ese tema podamos irnos a CSS y empezar a modificar los atributos, los elementos, ¿sí? Entonces, básicamente yo puedo tener elementos y a esos elementos les puedo añadir clases y IDs. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder modificar los atributos. O sea, si esta sección está normalmente en blanco, yo lo quiero poner en verde, pues le añado una clase y luego en estilos, en CSS, puedo cambiarle y quiero que esto que está antes en blanco quede verde. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, adicionalmente a esto, puedo tener un ID. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo decir como main new, por ejemplo, algo así. Entonces, yo Profe, ya... ¿y las Dime. clases y los IDs son solamente para CSS o dentro de HTML también se usan como para referenciar algo? Hay algo, ya que lo mencionas, y bastante interesante, y es que cuando empecemos a desarrollar nuestra landing page, como ustedes ven que es una landing y la landing solamente va yendo verticalmente entre secciones, el ID nos va a servir como de ancla. Entonces, venga, les hago un ejemplito acá. A ver, tenemos esta, por ejemplo, tenemos una sección de noticias, vamos a tener una sección de contacto por acá. Esto es contact. Contact. Y yo en mi menú, tengo pues mi menú de navegación, aquí tengo mi A. Y si yo al href le pongo contact, haciéndole referencia a este ID, él me va a hacer un scroll hasta donde está ese ID. Sí, son cosas bien interesantes. Entonces, yo hago bastantes para que se note el scroll. Entonces, este no es, vamos a 05, clases ID. Tampoco, a ver, entonces yo pongo acá con... Entonces tengo el contacto y aquí esto no me va a funcionar porque todavía no me estoy dando scroll, pero entonces venga. Aquí ya lo logramos. Entonces si él me da contact, miren que él, aunque no se notó mucho, él bajó hasta donde empezaba la sección o el ID de contacto. Y mire que aquí él me pone esto, hashtag contact. Entonces él busca cuál elemento en HTML tiene ese ID contact. Entonces él hace scroll y va hasta ese punto. Entonces va a ser muy útil para cuando empecemos nosotros a hacer nuestra página web, nuestra landing page de nuestro producto, sección contacto, ¿no? Entonces damos clic y automáticamente la página va a bajar hasta donde está ese ID. De resto, sí solamente es para CSS y JavaScript. ¿Sí? Yo después puedo decirle en JavaScript, hey, quiero que me cojas todos los botones que tengan esta clase y cuando alguien le dé clic, haga algo. Y para CSS también nos va a servir. Venga, les muestro de pronto más visible, si se muestra más grande. A ver, digámoslo bien el ejemplo. Yo tengo aquí mi contact, entonces aquí voy a poner H2. Contáctanos. Entonces, cuando yo dé clic, el navegador debe dirigirse hasta esta sección, ¿verdad? Entonces, venga. Vamos a poner aquí un high más grande. Entonces, miren que aquí ya la sección de contact, no sé. Entonces, si me doy, miren que ya bajó hasta donde empieza esta sección de contacto. No bajo más porque hasta aquí llega hasta aquí llega la página, aquí se acaba. Pero miren que él se encarga de dirigirme solamente utilizando un ID. Sí, entonces sí entendieron, sí quedó claro cómo hacemos para navegar entre secciones de la misma página por IDs. Sí, profe, gracias. Dale, qué gusto. Entonces, solamente quiero que nos quede claro para qué utilizaríamos las clases y los ID y que fácilmente podríamos añadir en un elemento
en cualquier elemento HTML, una clase y un ID. Podrían ser perfectamente los dos. Ahora, ¿usted cree que eso está bien hecho? ¿Qué creen que Diría que pasa? no. ¿Cómo sería lo ideal para yo utilizar dos clases, por ejemplo? Que fueran de atributos distintos, de pronto que una fuera color y otro tipografías, pero pues que no se cruzaran, o no sé. Pero puedo utilizar esto. Entonces, si yo fuera aquí color, ¿funcionaría? Pues diría que sí, pero no sé. ¿Alguien más quiere opinar? Se ve raro, ¿no? Como dos clases, no sé. Sí, Sí, exactamente. Entonces, yo puedo tener dos clases, tres, las que yo quiera, pero deben utilizarse en la misma clase. Si nosotros miramos esto, miren lo que va a pasar. Miramos acá en el código y qué hizo el navegador. El navegador solamente cogió la primera, section contact, y la otra que teníamos la borró. ¿Por qué? Porque las clases deben ir una después de la otra. Entonces, yo puedo poner aquí color y no importa el nombre. ¿Sí? Si yo ya pongo estas acá, una detrás de la otra, aquí ya nos va a servir. Mira, contact, color y contact 2. Sí, tampoco el... Profe. ¿Cómo, Angélica? No entendí bien eso, profe, ¿cómo así? Es que yo puedo tener, mira, yo puedo tener en CSS, yo puedo tener estilos que alteren diferentes comportamientos. Entonces, yo puedo tener un estilo que me cambie el color. Tengo otro estilo que me cambie el background. Puedo tener otro estilo que me cambie el ancho de la imagen. Background. Sí, eso depende ya de cada desarrollador, de qué quiere que hagan sus estilos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que les quede claro que yo puedo tener diferentes clases en un elemento. Sí, yo puedo tener color, background, width, no dicho, los nombres si yo quiera. Los nombres si yo quiera, yo puedo poner acá. Sí, yo puedo poner ese tipo de clases y acá se van a ver todas. Color, background, width, DMI, web. Lo que estábamos haciendo estaba mal de poner más clases acá. Porque todas deben de ir asociadas al primer elemento, a esta clase. Y deben de ir una detrás de la otra, acá. Así. ¿Sí? Entonces, miren, recuerden lo que les comenté, que va a ser muy útil para nosotros chismosear en los códigos de los demás. Entonces, miren que si yo me meto, por ejemplo, a ver qué está pasando acá. Miren que aquí todo tiene casi una clase. Miren, por ejemplo, esta lista, media list, eso tiene otra, este le tiene una clase. Sí, miren, esto se llama, todos tienen una clase media. Y miren esta clase, por ejemplo. Y miren que me está diciendo, esta cosa me está diciendo ahí, son las noticias que están a la derecha. Esto en versión mobile va a ser 12, en versión media es 8 y en versión large también es 8. Entonces, esto de acá a acá está ocupando 8. Estos son frameworks, librerías que facilitan toda esta maquetación en CSS, pero nosotros vamos a aprender a hacerla a pie. Entonces, miren, yo aquí me estoy dando cuenta que eso me está diciendo, hey, cuando las columnas, cuando esto sea mobile, va a pasar de ocupar 8 columnas como está ahora a ocupar 12. Entonces, miren, voy a poner esto responsive y miren lo que va a pasar. Miren que lo que estaba antes en 8 ya estoy ocupando el 100% del navegador. Y eso es lo que se conoce como responsive design, media queries, que lo vamos a ver también. Entonces, si ven, normalmente un div puede tener diferentes clases. Miren, tienen todas esas clases. Miren, este por ejemplo está usando IDs. Y como buena cosa, miren que al menos, bueno, miren aquí algo. Si yo estoy usando inglés, ¿por qué me paso un momento a otro español? Mira, dice sí, sugeridos.
aquí está usando inglés, aquí también está usando inglés. Entonces, tratemos siempre de mantener esa uniformidad entre lo que estamos programando y pues va a ser mucho más bonito, sin desmeritar el trabajo, ¿no? Obviamente. ¿Sí queda claro entonces, Juli, lo de las clases? ¿O seguimos? Sí, sí, sí. Vale. Listo. Ahora, lo que les comentaba, muchas veces escribir las clases es un poquito complicado, porque muchas veces uno se queda echando cabeza y dice, bueno, ¿y qué clase le pongo a eso? Y yo creo que fue lo que le pasó a este programador. Él dijo, no, pues madre, yo no voy a buscar esto cómo se traduce al inglés, pongámosle vía ICESI o sugeridos, ¿sí? Entonces, hay maneras de hacer esto un poquito más fácil para nosotros como desarrolladores y vamos a utilizar una metodología que se llama BEM. BEM, uy, ¿esto cambió? No, esto no es. BEM. Te lo juro que me lo cambiaron. Ah, no, ya, llegamos, ¿sí? Esto puede sonar un poquito raro, pero van a ver que va a ser muy, muy bacano. ¿Qué es BEM? BEM significa bloque, elemento, modificador. ¿Sí? Entonces, vengan, vamos a ver. Miren, bloques, elementos y modificadores. Normalmente nosotros vamos a tener, nuestro bloque puede ser como nuestra sección, lo más arriba de nuestro elemento. Por ejemplo, tenemos el menú. Un menú, ¿sí? Dentro del menú, ¿qué elementos tenemos, muchachos? ¿Qué tenemos nosotros dentro de un menú? Una lista. La lista. Entonces, Cali va a ser el elemento de ese menú, ¿sí? Y es tan fácil como eso. Entonces, vámonos al código. Bueno, yo me adelante y tengo hecho aquí un cosito de estudio. Mira. Entonces, ven, bloque, elemento y el modificador, ¿sí? Entonces, normalmente es una metodología de nomenclatura de clases que nos va a ayudar a crear componentes reutilizables. Los beneficios, yo creo que el beneficio principal es que comunica un propósito y definitivamente cuando alguien vea ese código va a saber lo que estamos tratando de hacer. Sí, entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tenemos nuestra clase bloque, nuestra clase producto, que va a ser el bloque. Dentro de ese producto vamos a tener el nombre, por ejemplo. Entonces, yo ya no le voy a poner simplemente un H2, sino que ese H2 va a tener una clase product. Y la nomenclatura va a ser ponerle dos slash. ¿Cómo llama? ¿Cómo es que le dice esto? Dos. Se me fue el nombre. Raya al piso. Eso, dos rayas al piso y el nombre, ¿sí? Lo que le quiero poner. Y luego, si tuviera un modificador, en vez de los rayas al piso, sería simplemente dos guiones. Entonces, vamos a ver este en código. Por ejemplo, si yo tengo esto acá, esta sección que es de mi contacto, tengo el contacto acá, entonces yo ya sé que esto va a ser contact. Sí, este va a ser mi bloque. Mi bloque es contact. Ya lo que yo tenga acá adentro va a ser class y contact, por ejemplo, title. Miren que yo aquí ya puse contact, raya al piso 2 veces, title. ¿Sí? Ahora, yo aquí pongo también class, contact, image. Y aquí yo también pondría contact info o contact main. Entonces, miren que ya todo va a quedar de una manera mucho más organizada y todo va a estar ligado a esta sección de contacto. Estoy ya en CSS, pues ya puedo acceder a cada uno de estos atributos y modificarlo de la manera que yo quiera. Y miren que es mucho más fácil pensarlo así y se ve mucho más pues, bonito.
Ahora, miremos el menú de navegación. Sí, yo aquí tengo entonces también una clase nav, vamos a dejarla así. Y dentro de la clase, aquí puedo poner menú. Aquí puede ser un menú item, ¿sí? Y si yo quisiera que uno de estos elementos fuera diferente a los demás, pues voy a ponerle un menú item y luego con las flechitas normales, con el guión normal, le pongo red, porque estoy modificando el comportamiento general de los elementos. ¿Sí hace sentido un poco esta metodología o les parece complicada? Parece un poquito enredada, profe. Estoy un poquito perdido. Listo, no, lo vemos nuevamente. ¿Qué nos va a facilitar esto, Angélica? Cuando nosotros estemos trabajando en CSS, va a ser mucho más fácil manipular ese tipo de clases, porque mira que todo está ligado a algo. Es muy diferente cuando yo, por ejemplo, mira este ejemplo. Mira que yo, por ejemplo, estoy en sugeridos. Y en sugeridos, link. Pero mira que esa estructura es diferente. Sugeridos, solamente está un guión en el piso. Mira esto de custom sugeridos, custom. Si yo tuviera en cada una de estas clases sugeridos, vaya al piso 2 veces y custom, ya sería una estructura más entendible y legible. Mira, aquí está vínculo, pero este vínculo, ¿qué es? Sugeridos link. Entonces, es tratar de llevar una estructura bien ordenada y diciente de nuestro código. Por ejemplo, demos este ejemplo como lo tenemos acá y pasémonos a lo que hicimos en la clase pasada, que fue con los formularios. Sí, yo tengo aquí un form. Si este form, metamos en la mano y pongámosle que la clase va a ser form. Sí, este es mi bloque. Este primero elemento es mi bloque. Y a partir de acá van a ser mis elementos. Sí, entonces este input va a ser un elemento de ese formulario y le voy a poner una clase. Y va a ser form input. Entonces ya por CSS pues voy a poder acceder a esta clase y ponerle estilos a este elemento. Como este elemento, O sea, profe, dime Julián. o sea, tú ahí lo que estás haciendo es listo, como que form va a ser una clase y yo tener como unos elementos que yo voy a poder modificar por CSS. Entonces ahora este input que ya le pusiste este nombre va a ser uno de esos elementos que se va a poder modificar. Exactamente, si yo puedo modificar, esto es tal cual clases, ¿sí? Simplemente son metodologías que la gente inventa para hacer el código un poquito más legible. Hay muchas metodologías de CSS, como por ejemplo, en vez de ponerle el guión al piso, pues le ponen en camel case, ¿sí? Entonces, en lo que la industria maneja, esta es de las más conocidas, ¿sí? Entonces, normalmente si estos van a ser todos los elementos, pues va a tenerlo en todo, ¿sí? Todo esto es input. Pero ¿qué pasaría, muchachos, si yo quisiera que uno de estos inputs no tuviera el comportamiento general, sino que quisiera otro? Pues entonces utilizaría, digamos, si yo quiero que este email no sea blanco como todos, sino que sea rojo. Entonces pueda quedar, añado la clase y ¿cuál es cómo le digo a él que va a ser el modificador? Con 2 guiones, recuerden. Para elementos son guiones al piso. Entonces aquí es input. Y si lo quiero modificar, pues 2 puntos, 2 guiones medios. ¿Sí? Y ahí va a ser red. Entonces ahorita busqué, solamente para darle un ejemplo. Miremos en CSS cómo se vería esto. De pronto ahí lo entienden un poquito más fácil. Yo tengo estilos y yo quiero que el formulario es esta clase, recuerden, este bloque, form. Quiero que todo el formulario sea de color gris. ¿Sí? Ahora quiero que los elementos de este formulario, que los nombramos como for input, ¿sí?
tengan la clase, sean blancos. Por defecto ya ven así. Y entonces miramos qué está pasando acá en código. Mira, ya están así. ¿Sí? Ahora, Una pregunta. dime, Julián. Es que, bueno, yo iba bien, ¿no? En el text, bueno, please write your name, que pusiste como form input. Pero Sí, luego correcto. pusiste form input red. Ahí que, o sea, ¿por qué otra vez form input? O sea, el Ya. primero, o El sea, ese primero era le como un está, diferenciador solo del primero, ese form input, el de arriba, el de la línea del 23, o porque también lo tiene el 27. claro, porque yo digamos que adicionalmente, miremos. Miren qué va a pasar. Yo, por ejemplo, tengo aquí quiero que los inputs midan 80 píxeles. ¿Sí? Miren qué está pasando acá. Miren, se ve grande así. Vamos a ponerle por defecto aquí que esto también mida 150 píxeles. Pongámoslos bonitos. Bueno, ni tan bonitos, cosa tan fea. 50 y pongámosle un margin de 10 píxeles. Miren, aquí, y esto pongámosle un pi. Todo eso lo vamos a aprender a hacer, muchachos. Qué felicidad. Entonces, miren, tenemos nuestros inputs acá, ¿cierto? Se ven bonitos. Ya este es el estilo que yo quiero en mi diseño, funciona perfecto, pero yo quiero que este email no sea blanco, sino que sea, qué sé yo, verde. Entonces, la teoría dice que si yo quisiera esto verde, pues sería ponerle for input y green, o la clase que modifique ese comportamiento. Pero ¿qué va a pasar, Julián, si yo quito este for input? Esos estilos que están asociados, mira que ya no están funcionando, no cogen. Entonces, ¿yo por qué O tengo que poner sea, yo por qué pongo esta clase primero? Porque yo primero quiero que coja los estilos generales y yo luego por esta clase se los sobrescribo. Por ejemplo, entonces yo creo que ya que este form input green solamente se encargue de modificar el background del input. Mira que estos son los mismos atributos, pero yo solamente quiero que se modifiquen este atributo. Entonces mira que ya va a funcionar. Esa es la lógica del modificador. Modificar solamente un atributo o lo que yo necesito que modifique, pero por eso yo mantengo la base. ¿Qué pasa si yo quito este form input que tiene los elementos o las propiedades específicas generales? Mira que queda verde, pero se pierden los ejercicios que tienen los demás, que son estos. ¿Sí respondo tu pregunta o ahí, sea, Julián? es como, sí, es como, o sea, si va a ser tipo de form input, pues le van a aplicar todas estas cosas, entonces tiene que ir form input. Y si va a tener Ajá. el form input green, le van a aplicar ya lo del form input y lo del form input. O sea, son como dos cosas totalmente diferentes que le dan atributos totalmente diferentes, ¿no? Exactamente. Entonces recordemos la teoría. La teoría dice que es BEM. ¿Por qué? BEM porque es el bloque. Los elementos en este caso sería el input y el modificador va a ser green. Esto. Que se va a encargar de modificar algo de ese elemento. En este caso estamos modificando el background, pero podría ser lo que queramos en CSS. Aquí me les adelanté un poquito con CSS. De pronto es una manera más fácil de entender cómo funciona BEM. Entonces, cuando empecemos a trabajar en CSS, no se preocupen que todos los ejemplos los vamos a utilizar de esta manera y van a ver que pues, va a ser más llevadero y más entendible esta metodología. Pero por el momento sí quedó claro cómo, a ver, cómo es la sintaxis de los elementos en BEM, sin verla. Por ejemplo, si yo quisiera acá, ¿qué clase le puedo poner a esto? Esto lo voy a quitar. Bueno, voy a poner yo la clase primero. Entonces, la clase es skills. ¿Qué nombre o los elementos qué nombre podrían llevar? Como class, dos guiones bajos input. ¿Cómo? Bien, no te escuché bien. Class, dos guiones bajos, perdón, skills, dos guiones bajos input, así. Skills, sí, o puede ser item. Item. Sí. Sí, puede ser fácilmente así. Y lo replicamos simplemente.
¿Y qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, modificar que cuando despliegue el select, el CSS sea diferente? Con los guiones. Cuando guión, entonces, pero recuerden que tengo que tener este skills, espacio, y dos guiones, y lo que quisiera modificar. Background, por ejemplo. Entonces, miren que, aunque sea un poquito largo, yo entiendo que, este quiere modificar este skills con un background. ¿Sí? Y si ustedes ven este código, miren que pues no se ve bien, no se ve mal, perdón. Es entendible lo que quiero hacer. Sí, muchachos, Perdón, sí, sí. profe, una Dime. pregunta. Entonces, aquí ya que vimos esto del BCE, eh, entonces las clases son para como que para yo también aprovechar estos skills, dos guión bajos, ítem, como para ponerles estas cualidades, como que para eso hago las clases, porque son bloques que van a tener como estas características. Sí, exactamente, sino que, o sea, las clases siempre han funcionado y yo le puedo poner los nombres que yo quiera, pero digamos que los desarrolladores han inventado convenciones que hagan mucho más fácil el mantenimiento del código, ¿sí? Entonces, para ti que, para ti, ¿qué es más fácil editar? Algo que, por ejemplo, tenga skill, y aquí tenga, por ejemplo, la clase sea skill 1, luego acá skill 2, y por acá hay otra chorrera que no se entiende. Sí, entonces va a ser mucho más difícil mantener un código así, que te digan, necesitamos modificar esta estructura o modificar el comportamiento de este input. Pues va a ser mucho más complicado que si tenemos un estándar en nuestro código. Sí, o sea, yo puedo tener las clases que quiera y nombrarlas como yo quiera. Simplemente vamos a tratar de manejar una estructura general y que nos sirva para mantener un código limpio. ¿Sí, Julián? Sí, profesor. Gracias. Dale. Hilary, Profe, cuéntame. sí. Es que a mí no me quedó como muy claro el cuándo usar, o sea, ya sabemos lo de clase, pero entonces ¿cuándo usaríamos ID? ¿Para referenciar entonces botones o para referenciar algo en el código JS o también se puede hacer eso en el clase? Exactamente. Yo uso mucho ID, por ejemplo, cuando es un botón específico, pero más que todo para JavaScript, ¿sí? Normalmente ahora que tenemos esas metodologías nos sirven mucho para evitar usar IDs, porque yo ya puedo utilizar más vale un modificador que un ID. Listo, profe, entonces, ¿solamente para botones ID o hay otra excepción en ID para... Otra excepción de pronto, Hilary, es lo que vimos del menú para ponérselo a las secciones, para que me vayan scroll hacia donde estamos. Para eso podría ser también muy útil un ID. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mi sección contacto y también ponerle un ID contacto. Y desde el menú, recordemos que uno de los atributos de la etiqueta A es el href, y si yo le pongo un hashtag contact, o sea, que hagan estos dos sean iguales, tanto este ID como este contact, recordemos que él me va a llevar a la ubicación de este div, de esta sección. ¿Por qué? Porque recordemos que el hashtag es la manera de yo acceder a un atributo por ID en CSS. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que la próxima semana ya empezaremos con CSS. Entonces, es la manera. Para eso también sería muy útil ID. Entonces, para JavaScript y para generar de pronto esa interacción desde el menú hasta una sección específica para una landing page. ¿Sí? ¿Te respondo tu pregunta, Hilary? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, yo creo que con esto estamos. ¿Queda alguna duda de pronto de los IDs, de las clases, de esta metodología BEM? Miren, por ejemplo, miremos acá en BEM, acá nos ponen más ejemplitos. A ver, miremos acá hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, tenemos que lo que está en verde son el bloque, ¿sí? Un bloque es el logo, este input,
El menú es un bloque y dentro del menú pues tenemos las opciones. Este Explore, este Features, Enterprise, Blog, y estos son los elementos, ¿sí? Y miren este modificador, por ejemplo. Miren que normalmente el input tiene ese tamaño, pero yo puedo crear un modificador para que este tamaño crezca un poquito. Entonces mira que el elemento es input, pero tengo un modificador que es size, ¿sí? Por ejemplo, el botón normal es este, pero yo quiero crearle un nuevo modificador para que el botón no sea blanco, sino que sea verde. Sí, entonces miren que aquí le agrego los modificadores. Sí, esto va a quedar mucho más claro cuando empecemos a trabajar en CSS, pero miren que esta es básicamente la genialidad y lo que busca esta metodología de nomenclatura de clases. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro ahorita con este ejemplito? Sí, profe, quedó más claro. Miren, por ejemplo, acá. Tenemos nuestro botón normal, que el botón normal es button. En la clase, este va a ser nuestro bloque. ¿Sí? Luego tenemos este botón success, que que solo modifica que mediante esta clase se modifica el comportamiento. Entonces miren que simplemente el button tiene estos estilos. Cuando le agrego este modificador, pues estoy, valga la redundancia, modificando el color, el background, el border, y simplemente este me está cambiando algo. Entonces miren que yo puedo aplicar modificadores directamente. ¿Por qué no tengo un elemento? Porque aquí estoy modificando directamente el bloque. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto se entendió o repetimos o si quedó claro? Listo, muchachos. Profe, tenía una preguntita. Siempre Dime, entonces que hay que hacer un ítem de sí, un ítem pues, tengo que ponerle antes class, igual en los dos, entre sí, comillas, ¿cierto? sí, correcto. Esta es la manera de agregar las clases. Class, igual, abro comillas y le puedo poner ya de aquí para adelante las clases que yo quiera sin ningún Profe, yo puedo inconveniente. llamar a una clase en un section, en una... Sí, en cualquier lado, en cualquier etiqueta, cualquier etiqueta de elemento tiene la capacidad de añadirse clases by this, en cualquiera. Listo. Claro, este image puede tener una clase, este pick caption también puede tener una clase, este main tiene clases. Si yo tengo un P acá adentro, yo también puedo ponerle una clase. ¿Sí? Cualquier elemento Por HTML. ejemplo, para un image, yo, ¿para qué sería una clase? Por ejemplo, si yo quisiera modificar el comportamiento y que esta imagen no mida 50 píxeles, sino que mida 100. Tenemos un ejemplo. A ver, aquí tengo Ah, una o sea, imagen. profe, así sea solo para una, así sea solo para una, se hace una clase. Sí, porque de pronto tú en este momento solamente tienes una imagen, pero ya en todo haciendo las demás páginas vas a decir, bueno, aquí necesito otra. Ah, pero verá que ya tengo un estilo que se encarga de convertir esta imagen en 100%. Me va a ocupar el 100% de la pantalla. Entonces, tú la usas y listo, ya quedó agregada a tu elemento. O sea, yo puedo usar o sea, la agrego a esa clase, es lo que dices, profe. Ajá. Entonces, miremos, por ejemplo, yo tengo aquí una clase. Esto es contact. Sí, entonces yo aquí por estilos quiero que esta imagen, que recordemos que es contact, mida el 100% de la pantalla. Clase científica. Mira que ya esta imagencita, porque tiene esta clase que le cambia el comportamiento, ocupa el 100%. Sí, mira que tiene esta clase con estos atributos y por eso la modificó. Entonces, si yo ya después necesito hacer lo mismo en otra página, pues yo ya sé que este estilo está modificando el comportamiento de las imágenes o de cualquier cosa que ocupe el 100%. ¿Qué pasa? No, pero eso entramos en detalle después. Yo puedo crear clases un poco más generales que no estén atadas a un contact. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que estas imágenes siempre tuvieran el 100%,
Pues yo puedo tener una clase que se llama como full width y esto va a tener un 100%. Entonces yo ya en vez de atar clases tan específicas, puedo más vale poner ese tipo de clases. Y estas clases las pueden ir a cualquiera porque mira que no están relacionadas a un bloque en específico. Entonces mira que igual está ocupando el 100%. Pero entraremos en detalles más adelante. Listo, ¿cómo estamos? ¿Clarísimos con este tema? Ya entendemos para qué sirven las clases y los IDs. Conocemos un poquito de las metodologías o de la metodología que más se utiliza en la industria, que es la metodología BEM. ¿Qué significa BEM, muchachos? Bloques, elementos y modificadores. Bien, súper. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer un pequeño ejercicio y para comprobar qué tal están, no lo tomen como quiz, solamente quiero mirar cómo estamos. Y empecemos. Lo vamos a hacer aquí entre todos, ¿sí? Pero voy a ir llamando dedocráticamente. Si suena un poquito... Bueno, arranquemos con Oscar. Oscar, respóndeme esta pregunta, pues. Espera. A ver, te lo pongo en español acá para hacerlo más rapidito. Esto. ¿Qué significa HTML? Uy, pues que está como entre dos. Pero diría. No, y por la de la mitad. Hypertext Markup Language. Correcto. Recordemos que HTML es un lenguaje, pero de etiquetas. ¿Sí? Es un lenguaje. Esto no y no. Listo. Siguiente. Para que haya me alzó la mano. Andrés, Felipe, ¿por qué están callados hoy, bro? Uy, profe, pero esa no la sé. Eso sí está como en arameo. Yo No, sí, no, no. esa me la sé. Pues por si no. No, dale, Dale, dale. Oscar. Dale, Andrés, después. Pues diría que la última, porque pues Muy no bien. tengo ni ¿Por qué? idea. Es esta. Sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque es que recordemos que hay como, bueno, están estos manes y esos manes se encargan de crear como los estándares y luego los equipos de los navegadores, ya Google, Microsoft, Mozilla, se encargan de aplicarlos en sus navegadores, en sus proyectos. Sí, entonces está muy bien, o sea, súper. Angélica, ¿Qué dice? como que escoge el elemento correcto para mostrar Mm. el elemento más grande, el encabezado. El H1. Muy bien. Listo. Julián. Oh my gosh. Uy, no sé. Y te doy el beneficio de la duda porque creo que ese elemento no lo Eso vimos. no, eso no lo hemos visto. Creo que Sí, el primero, si Tigre, no estoy no mal. sé. La primera. sí, es la primera. ¿Por Sí. qué? No me Miremos tiraste a acá. matar. No, pues fue la aplicación, pero es sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera que todo este contenido esté dentro de, pero con saltos de línea, yo hago esto. Sino que este elemento ya no se usa tanto, más vale lo que yo uso es meter esto dentro de otro P y eso es dentro de otro P y ya ahí va a ser un salto de línea. Digamos que es un elemento que ya poco a poco está perdiendo pues su uso, ¿sí? Digamos acá. Aquí ya me hice un salto de línea por añadirle ese break. Entonces ya sabemos que es simplemente la etiqueta break. Sí, no, pero está bien. Es esta. Muy bien.
Ahora, esto que debe tener un fondo de color, esto no lo hemos visto. Ignorémoslo. Este creo que sí lo vimos. Vamos con Yoshiki. Profe, yo diría que Strong, el primero. Strong. Perfecto, muy bien. Es importante, esta etiqueta no existe. El I es para poner en italic y creo que B también nos sirve, pero pues ambas están bien. Profe, Strong. pero eso es como para ponerlo en negrilla, ¿no? Sí, es negrilla. Ok. Correcto. Este texto enfatizado. Perdón, me estoy esperando aquí que contestaran. Hillary. Chun, 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 chun. Sí, Me quedé un rato pensando porque no sabía. No me acordaba nada. sí, no, es porque italic, pues no, eso tampoco. Y no problema. Listo, vámonos con, a ver, Steven. ¿Cómo se crea un hipervínculo correctamente, Steven? Estoy pensando. Con el primero, diría yo. Muy bien, el primero. ¿Por qué? Porque esa etiqueta name, sabrá Dios quién la usa en una A. Este A, pues, tiene que tener sí el href para indicarle a dónde va a llevar el vínculo. Esta propiedad URL no existe, entonces siempre es la href. ¿Sí? Cuando creamos un vínculo, siempre href. ¿Y cómo haría yo para que al dar clic me abra otra pestaña? ¿Cómo es? El blank. Target blank. Ahí te las pongo en el chat. Target blank. Súper. ¿Qué carácter se utiliza para indicar el cierre de una etiqueta? Vámonos con Angélica. Oh, no. Pero, profe, ¿cómo es el cierre de una etiqueta? ¿No sería pero para el otro lado? Sí, pero mira que cuando, o sea, yo abro una etiqueta así y cuando yo le indico el cierre es de esa manera. Ajá, pero si hay en esa opción, está todo como separado. Entonces yo diría que ¿Cuál crees que es? el primero. El primero, ¿por qué? Porque mira que la etiqueta se está cerrando primero con este slash. Si yo cierro, si yo la quito es como si estuviera abriendo otra etiqueta. Entonces, siempre este slash es el que va a indicar que yo estoy cerrando esta etiqueta que acá había acá. Entonces, sí, muy bien, esa es. Me adelanté a la pregunta. ¿Quién quiere responder esta? Pues es la primera, ¿no? La primera. Entonces ya sabemos, ¿no? Target blank, pero se la sapié. Bueno, esto es table. Esta ignorémosla. Vamos a tratar de posición en usar table. ¿Cuáles elementos son todos elementos table? Esto no, esto no. Estas. Los elementos en línea se muestran normalmente si comenzaron una nueva línea. Bueno, esa está buena. Daniel. Daniel. No, profe, estoy pensando. Ok. Verdadero, creo. Los elementos en línea se muestran normalmente sin comenzar una nueva línea. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Sí, ¿no? Pues ahorita nos mostraste que iban así seguiditos. Exactamente, muy bien. Entonces, en línea
sin empezar centro de línea. Muy bien. Bueno, Juliana, O L, ¿no? ¿cómo se puede hacer una lista numerada o L? Order list. Muy bien. Oscar, Listo de viñetas, la UL. UL. Bien, muchachos. Arranquemos de nuevo. Andrés, Ahora, sí, verificación, checkbox. checkbox. La última. Sí, input type checkbox. Ok. Angélica, Un campo de entrada de texto. Diría que es el primero. segurísima. Última Ya. palabra. Sí. Sí, muy bien. Eso te quería poner a dudar. Ah, Sí, muy bien. Recordemos que input type se le pone el tipo que queremos nosotros poner. Este text field no, este type no existe y este text input pues no es el elemento que nosotros estamos buscando, es el input. Cristian, Yo. Una lista desplegable. Ahí siempre lo hicimos con select. La primera. select. La llamamos al principio de clase, muy bien. Daniel, Profe, yo creo que es la primera. segurísimo. Última palabra. Sí. La llamamos al principio de clase. Ay, profe. ¿Alguien aquí se recuerda? Es Texario, ¿no? area. El segundo, sí. ¿Por qué? Porque recordemos que a diferencia de los inputs, el text area me está permitiendo a mí dar tratos de línea. Es como normalmente cuando uno está llenando un formulario y en el contacto escribe más información, entonces donde el usuario se puede regar y sí. Entonces, este type no existe y este type tampoco. Para un text area toca sí o sí utilizar esta etiqueta por defecto que trae el navegador. Sí, text area. Elizabeth, ¿cuál es el HTML correcto para presentar una imagen? Esta tiene sus cascaritas. El tercero. Tercero. ¿Segurísima? No, Puso a dudar. el último. Ah, el último. Sí, esta etiqueta ahí, image, no Ah, existe, es IMG. IMG. sí, profe. Listo, muy bien. Steven. Bueno, eso no lo hemos visto, mentira, Steven, disculpame, que esto lo vamos a ver más adelante. Ah, perfecto. Listo, esto, Steven. Mm, La vimos también hoy. no, sí, pero estoy acordando. ¿Qué crees que es? Se utiliza para mostrar una página web dentro de otra página web. En nuestro ejemplo de la clase, nosotros pusimos la página de Ah, ICESI acá. verdad. ¿Qué crees? Sí, ¿Qué es? ¿True? yo creería que true. Listo, sí, muy bien, true.
Listo, Hilary. Profe, nunca sé comentar en HTML. De hecho, esto me ayudaría. Listo. Esa es la idea también, o sea, refrescar conceptos y todo esto. Entonces, ¿cómo creamos comentarios? Abrimos corchete, signo de admiración y dos guiones. Ahí ya empezó y ahí automáticamente se completa. Entonces aquí puede hacer como inicia. ¿Sí? Hay otra manera, podría coger todo y con comando Shift 7 en mi caso, puedo comentar todo el bloque. O si no sale, pues podría yo coger esa primera parte y cerrarla acá. ¿Sí? Entonces normalmente es corchete, signo de admiración de cierre y dos guiones y cierra de esta manera. Aunque él automáticamente como que te completa la estructura del comentario. Mire. Ahí. Profe, pero ¿tú no nos habías enseñado una forma más rápida de hacer eso? Para comentar, Sí, 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 pues sí. toca seleccionar todo el bloque y con el shortcut de comando Shift 7 me funciona a mí. Pues lo que les enseñé esa vez fue a evitar que se les vaya el código hasta por acá. No sé si te acuerdas. Para que el código se haga en un wrap y se acomode a la ventana del código. Para que quede así. ¿Cómo era eso, profe? Ya se los pongo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo el código con comando A y luego con Alt Z, él se va a acomodar al código. Voy a poner acá para que me intenten de una vez. Control más A. Selecciona todo el texto. Y Alt más Z. Sí, me cuentan si les funcionó. Y el de comentar, profe, era Command Alt 7, ¿cierto? Sí, o sea, busquen ahí el slash en su teclado y ahí ese debe ser el shortcut para los comentarios. Hilary, entonces, ¿tú qué crees? ¿Que sí o no? Es verdadera, profe. Ah, pero le falta un guión a eso. Les faltan los guiones. Ah, falso. Yo creo que false. Listo. Gracias, Hilary. Julián. Profe, los elementos de bloque, ¿pero qué tipo de bloque? ¿Cómo? Los elementos de bloque, ¿pero qué tipo de bloque? Recordemos que solamente hay bloque y en línea, ¿sí? Solamente hay esos dos tipos para los elementos. Los elementos de bloque se muestran normalmente sin comenzar una nueva línea. Sí, te recordemos que tenemos estos elementos que si están así, porque son en línea, y estos están así porque los contiene un div. Y el div es un elemento en bloque. Mira. Ah, ya, ok. Sí, se me están en línea, profe. Los elementos de bloque se muestran normalmente sin comenzar una nueva línea. Entonces, ¿qué es? ¿True o false? Es que no entiendo esas reacciones. O sea, se muestran en línea, profe. Se muestran en línea. ¿Seguro? Última palabra. O sea, falso. Los elementos de Es, bloque se muestran sin comenzar una nueva línea. Sin comenzar. aquí, o sea, esto que están diciendo aquí es como si fuera en línea. O sea, aquí, en pocas palabras, me estoy diciendo como que los elementos en bloque se muestran sin empezar una nueva línea, o sea, como si estuvieran una detrás de la otra, al lado de la otra, es false. Porque el bloque, recordemos, el bloque siempre lo pongo y automáticamente el siguiente va a estar abajo de él. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe, sí. No, incluso
Me acuerdo del ejercicio pasado, bueno, el de la clase pasada que nos tocó hacer pues que nos diste un ejemplo y todos nos mostraba como en lista, como hacia abajo. Y queríamos Ajá, ponerlo como en una sola línea. eso, exactamente. Listo. Juliana, ¿Cómo así un documento? documento, entendámoslo por un archivo HTML. Hmm. ¿Title? O a Sí, mentira, head, ¿no? A mentira, no, sí, title. diremos, ¿qué elemento HTML define un título de un documento? Normalmente nosotros damos por hecho esto porque ya hay como un comando que nos da la estructura inicial, ¿sí? Pero, a ver. Pero esta etiqueta title es el nombre que se va a mostrar en nuestra pestaña aquí. Entonces, sí, es la Ok. etiqueta title. ¿Dónde se Por muestra, ejemplo, profe? No vi. ¿Dónde lo muestra? ya, miremosla en este ejemplo, dice así, por ejemplo. Entonces, nos vamos a inspect y el title está dentro de la primera etiqueta head. Mira que busquemos la etiqueta title acá. Mira que este title, Universidad ICESI Cali, Colombia, hace referencia a tal cual está acá. El nombre del Ah, ya, tab ya. de Chrome. ¿Sí? Entonces, Listo, súper claro. de esa manera se definen los títulos de las páginas. Pero eso no aparecería en la página como un No, título, o ahí se oculta con un estilo. no aparece. Es Ah, ya. todas las etiquetas que están dentro del head son cosas que no se muestran para el usuario. Simplemente la utiliza el navegador para renderización del contenido, pero no tiene nada que ver el usuario. Una preguntita, y entonces para el icono que tiene, ese chiquitico que tiene al lado del título, ¿se coloca en el title o hay una función especial para ponerlo? Por ejemplo, ahí el logo dice sí que está en azulito, justo Miremos al lado cuál de Universidad es. ICESI. Ajá. Ese también se pone en el head. Y esa etiqueta es, ya te digo con cuál, por aquí está. Este. Miras con un link, también dentro del head, que es este favicon. Míralo acá. Sí, entonces seguramente cuando empecemos en nuestra página web, les diré cómo poner el favicon para que la puedan poner en su landing page. Ok. Pero sí, todo esto es en el head. O sea, todo lo que veamos fuera de la pantalla del navegador es todo esto dentro de la etiqueta head. ¿Sí? Ya más adelante veremos esto en detalle. Listo, mira que se me perdió el orden de las listas, entonces posiblemente alguien le va a tocar y no es que yo me esté llegando con ustedes, muchachos. ¿Juliana ya respondió? Sí, o no le he preguntado. Sí, la anterior. Eso, entonces vamos por aquí. Oscar. Ya voy, es que me demora en cargar. ¿Qué atributo? Ah, el alt. Ahí está, muy bien. ¿Qué tipo de documento es correcta? Esto, como también, muchachos, se genera automáticamente, muchos lo estamos obviando, ¿sí? Pero miremos que el doctype siempre va a ser esto. Doctype, HTML. Esto es HTML5, esto que fuéramos XML, es esto. ¿Sí? Bueno, estamos cerca, vamos a ver qué puntaje sacamos. Si sacamos por encima del 80%, no, más del 90%, doy por hecho de que ya todos sabemos HTML y ya estamos listos para realizar CSS. ¿Les parece? Yoshiki, Profe, yo diría que es footer. Footer. ¿qué elemento HTML debe verificar un pie de página? Exactamente, footer. Creo que ya todos les pregunté. Volvemos, Andrés. Bueno, eso no lo hemos visto.
Uy, Pero eso no lo iba a decir. sí, tienes razón. Esta. Eh, eh, diría, no sé, ¿Qué crees? algo me dice que es media. No sé por qué, pero ¿Seguro? algo me dice que es media. Miremos a ver, Miria, HTML, video. Ah, no, el video. El video, esta no la hemos visto porque pues de pronto si en algún futuro ustedes piensan en incrustar un video, pues la manera más sencilla es incrustarla usando un iPhone. ¿Qué iba a decir? ¿No es mejor eso? Sí, o sea, esto es muy old school, pero no pasa nada. El audio. Cuando uno incrusta con iframe, ¿cómo se vería un video? Ah, bueno, podemos mirar ese ejemplo. Claro, yo aquí hice el ejemplo con una página web, pero lo más seguro es que un iframe normalmente se utiliza solamente para videos de YouTube. Entonces, miramos cómo funciona. Yo por aquí tengo, bueno, regresemos acá. O sea, aquí tengo este iframe de ICESI, pero yo por aquí voy a poner, metámonos a YouTube y cojamos esto. ¿Sí? Entonces ya YouTube me da por defecto la opción, entonces me va a compartir y acá. Mira que ya YouTube me da la estructura del iframe y lo que debería de tener. Entonces yo, ni fácil ni perezoso, copio esto y lo pego acá. Ah, así de fácil. Y así de fácil. Aquí ya tengo mi video de YouTube incrustado. Video no disponible, supongo que es por todas políticas de privacidad de YouTube. Miramos acá otro. La pantera rosa. Incorporar. A ver si esto sí me deja. Ve, no deja ver nada. Bueno, es que hay tantas políticas ya diferentes. Pero si fuera un video tuyo, bueno, miremos con uno de la clase. De pronto, de nuestra clase sí funciona. Acá nos vamos a mi canal. Videos. Listas, web. Entonces, insertemos a ver si ya. Entonces miren que aquí ya quedó, ¿sí? Entonces, hay muchas configuraciones y muchas vainas de YouTube, pero miren que aquí es tan fácil como ilustrar un video así. Si yo quisiera cambiar, pues era simplemente modificar este ID, que este es el ID del video de YouTube, y lo reemplazaría por el que yo quiera modificar, por ejemplo, sin ningún inconveniente. Pero así de fácil es. Entonces, puede incrustar tanto páginas web como videos de YouTube o de cualquier otro video. Normalmente cualquier reproductor de video te da esta opción, ya sea Vimeo, YouTube, bueno, todas las opciones. Sí, entonces, a ver si acabamos esta vaina rápido. Aquí esto es audio, lo hemos visto. Y content, ok, content editable. Esto, en inglés. No lo hemos visto tampoco. Undo, focus, HTML elements. Ya es como HTML avanzado. Sí, sino que obviamos ese contenido porque de pronto lo vemos más adelante ya en CSS o en JavaScript. Ese ese contenido editable se utiliza normalmente para los inputs, como para decirle, este input sí va a poder ser editable por el usuario. Normalmente cuando estamos como en nuestra página de edición o nuestro perfil, que podemos editar ahí mismo la información de nuestro perfil, valga la redundancia, se utilizaría eso. Los gráficos definidos por SVC están en qué formato? Es XML. XML. Bien, hagámoslo aquí rapidito a ver si coronamos esto. HTML Canvas.
En HTML, ¿qué atributo se utiliza para especificar que se debe completar un campo de entrada? ¿Placeholder? ¿Qué atributo Placeholder. se utiliza para especificar que se debe completar un campo de entrada? Placeholder. Espera, es que esta traducción. Which attribute is specified as input? Debe ser completado. Ah, No, ¿cómo Required. es? debe No, ser es no, required. require, sí, es require. Required. El placeholder Porque es Ah. simplemente el placeholder es como que llena tu nombre, pero es un label, no. por así decirlo, más o menos. Ajá, un label interno del input. Sí, me gusta esa analogía. ¿Qué tipo de entrada define un control deslizante? Tampoco lo hemos Slider. visto, pero Slider. es un tipo de input. Muy bien, el slider. ¿Qué elemento HTML se utiliza para mostrar un medidor de escala entre un rango? Que esto ni lo sé yo, muchachos. En la vida, pero pongamos range. ¿Qué elemento HTML define los enlaces de navegación? Nav. Ah, sí, Nav. sí, sí, nav. Nada. En HTML, ¿qué significa el elemento aside? Content aside from the Aside from the page. page content. ¿Qué elemento HTML se utiliza para especificar un encabezado para un documento o sección? Header. Header. ¿Seguros? Head? No, es head. Espere, ¿qué vamos ahí? Espérate. No es Footer, head, no, es el head. header, ¿no? Es Head. el header. Head. ¿Qué elemento se utiliza para especificar un encabezado para un documento o sección? Recordemos que el Ah, head, Header. Ah, head, sí, sí es header, ¿no? sí, solamente los pone a dudar, porque miren cómo fácil los convence y ustedes ya saben bien qué es. El head es solo para contenido interno que se procesa, como miramos el title y todo eso. Y el header sí es dentro de los elementos o dentro del contenido. Entonces, header. Bien, muchachos. Bien. Ya, podemos poner en el LinkedIn HTML Masters. Bien, muchachos. Comprar tu Ya, respuesta. pasamos Vamos a ver cuál todo. quedó mala. Aquí rápidamente. Ah, pero esta pregunta tiene su cascarita. Sí, está Sí, paila. porque aquí, mire que me ponga mi otro guión, ¿sí, no? Bueno, este fue error mío porque no importa. Eso también, pues no lo hemos visto. Miren que lo que nos quedó mal es lo que no hemos visto. Y la verdad es que son elementos que no los utilizamos para nada en el día a día. Entonces yo diría que un 100%, muchachos. Bueno, creo que muchachos estamos re bien con HTML. El viernes vamos a mirar Git. Vamos a hacer un ejemplito con Git y listo, muchachos. Nos vemos entonces el día viernes. Una cosita. Profe. Listo, Gracias, Profe. Bueno, Muchas gracias, chao, profe. muchachos. Que te Se vaya cuidan. bien. Bueno, profe. Julián, ¿decías Chao, algo? profe. Sí, profe. Dime antes de que se Que lo cierre que la hicimos clase. que lo que hicimos el viernes me pareció muy chévere, como que nos pusiéramos en grupitos a hacer un ejercicio como a ponernos a usar lo que vimos. Me pareció chévere. Dale, de una, lo tendré en cuenta para este viernes a ver qué me invento. Dale, gracias. Dale, chao, muchachos. Se Chao. cuidan, Chao. pues. Chau.